Elena soportaba las humillaciones del director del colegio de élite solo para poder comer, limpiando los pisos donde pisaban los hijos de los millonarios. Pero cuando vio a la pequeña Sofía llorando por un problema imposible, Elena rompió las reglas y reveló su talento oculto. Lo que ella no sabía era que ese simple acto de bondad desataría una tormenta que traería al padre de la niña, el hombre más poderoso de la ciudad, a su encuentro, cambiando su destino de una forma que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Eran las 11 de la mañana y el estómago de Elena rugía con tanta fuerza que ella temía que el sonido hiciera eco en los pasillos de mármol del exclusivo Instituto St. Patrick. Apretó con fuerza el mango del trapeador, sus nudillos blancos por la tensión, tratando de ignorar el olor a sándwiches de jamón serrano y queso importado que venía de la cafetería. Sus zapatos, unos tenis de tela desgastados que había rescatado de una donación 2 años atrás, dejaban una marca húmeda en el piso impecable. «Mire por dónde pisa, mujer», bramó una voz grave a sus espaldas. Elena se congeló. No necesitaba voltear para saber quién era. El director Valdés. El hombre caminaba como si el mundo le debiera un favor, y el sonido de sus mocasines italianos de cuero resonaba como martillazos de sentencia. «Lo siento, señor director», susurró Elena, bajando la cabeza, una costumbre que había aprendido para sobrevivir desde que llegó a la ciudad sin nada más que su título universitario, el cual ahora no le servía ni para limpiar mesas. «Este piso está manchado. Otra vez. Si veo una mancha más, se va a la calle. Hay 100 personas esperando por su puesto, y le aseguro que tienen zapatos más limpios», escupió Valdés con desprecio, mirando los pies de Elena como si fueran basura. Elena sintió que la sangre se le subía a las mejillas, una mezcla de vergüenza y una furia silenciosa que tuvo que tragar en seco. «Necesito este trabajo», se repitió mentalmente. Su hija enferma en casa dependía de los pocos billetes que ganaba allí. Asintió sin decir palabra y continuó frotando una mancha imaginaria hasta que el director se alejó. Fue entonces cuando la vio. En una de las bancas del pasillo, lejos del recreo y de las risas de los otros niños, estaba Sofía, la hija del señor Alejandro Montalvo, el dueño de la mitad de los edificios de la ciudad y el mayor donante del colegio. Pero en ese momento, Sofía no parecía una heredera millonaria. Parecía una niña asustada, pequeña y sola. Estaba llorando en silencio, con la cara enterrada en un cuaderno de matemáticas avanzado. Elena miró a los lados. El reglamento para el personal de limpieza era estricto. 0 interacción con los alumnos. Era una regla invisible de castas. Los que limpian no hablan con los que pagan. Pero el sollozo de la niña le partió el alma. Le recordó a su propia hija. Elena se acercó lentamente, fingiendo limpiar el zoclo cercano. «Esa integral está mal planteada desde el segundo paso», murmuró Elena, sin levantar la vista del piso, como si hablara con el polvo. Sofía levantó la cabeza de golpe, sus ojos rojos de tanto llorar. Miró a la mujer de la limpieza con confusión. «¿Qué?», preguntó la niña con voz temblorosa. Elena miró a su alrededor para asegurarse de que Valdés no estuviera cerca. Se acercó un paso más. El olor a lavanda del perfume de la niña contrastaba violentamente con el olor a cloro de las manos de Elena. «El problema número 4», dijo Elena, señalando el cuaderno con su dedo índice, áspero por el trabajo duro. «Estás intentando resolverlo por sustitución, pero es una integración por partes. Si cambias la variable u, ahora te vas a complicar la vida». La niña parpadeó, incrédula. «Usted sabe de cálculo». Elena sonrió con tristeza. Antes de que la vida la golpeara, antes de tener que huir de su país, Elena había sido la catedrática más joven de su universidad. Las matemáticas eran su música, su refugio. «Sé un poco», mintió humildemente.
Mira, imagina que los números son ingredientes de una receta. No puedes meter el pastel al horno antes de batir los huevos. Aquí, Elena tomó suavemente el lápiz de la mano de la niña, un gesto prohibido que podría costarle el empleo. Aquí tienes que separar los ingredientes. En 3 minutos, Elena no solo resolvió el problema en el margen de la hoja, sino que le explicó a Sofía la lógica detrás de los números usando ejemplos simples, como repartir dulces o medir distancias. Los ojos de la niña se iluminaron. El terror desapareció, reemplazado por el entendimiento puro. «¡Ya entendí!», exclamó Sofía, sonriendo por primera vez en semanas. «Nadie me lo había explicado así, ni siquiera el tutor privado que cobra $1000 la hora». «Shh». Elena le devolvió el lápiz rápidamente. «Que nadie sepa que te ayudé. Sería complicado». Pero Sofía iba a protestar, pero la campana sonó. «Corre, vas a llegar tarde al examen», instó Elena, volviendo a su postura sumisa y tomando el trapeador. Sofía la miró una última vez, con una gratitud profunda que valía más que cualquier propina, y corrió hacia el salón. Elena se quedó allí, con el corazón acelerado, sintiendo por primera vez en años esa chispa de dignidad que pensó haber perdido para siempre. Pero la paz duró poco. 40 minutos después, un grito rompió la calma del pasillo. «¡Es imposible!», era la voz del profesor de matemáticas, el señor Garrido, un hombre arrogante que odiaba que lo cuestionaran. Elena, que estaba vaciando una papelera cercana, vio cómo la puerta del salón se abría de golpe. El profesor Garrido salió arrastrando a Sofía del brazo. Detrás de ellos venía el director Valdés, con cara de pocos amigos. «Nadie pasa de un 0 a un 100 en un día, Sofía», gritaba Garrido, agitando el examen en el aire. «¡Has copiado! Es la única explicación». Sofía lloraba de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de impotencia. «No copié, lo entendí, se lo juro». «No me mientas, niña», intervino Valdés cruzando los brazos. «Tu padre paga mucho dinero por este colegio, pero no toleraremos tramposos. Llamaremos al señor Montalvo ahora mismo, y si descubrimos quién te pasó las respuestas». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que debía quedarse callada. Sabía que si hablaba, perdería el único sustento de su familia. Pero ver a la niña siendo acusada injustamente, ver cómo esos hombres con títulos y trajes caros destrozaban la confianza de una pequeña, fue la gota que derramó el vaso. «Ella no copió», dijo Elena. Su voz salió más firme de lo que esperaba. El pasillo quedó en un silencio sepulcral. Valdés y Garrido se giraron lentamente, como si un mueble hubiera empezado a hablar. «¿Perdón?», dijo Valdés con una risa burlona. «¿La señora de la limpieza tiene una opinión sobre pedagogía?». «Dije que ella no copió», repitió Elena, dando un paso al frente, dejando el trapeador caer con un golpe seco. Ella resolvió el problema usando el método de integración por partes, aplicando la fórmula de reducción para simplificar la exponencial. Ustedes enseñan el método largo. Ella usó el lógico. Garrido se puso pálido. Valdés se puso rojo de ira. «¿Cómo te atreves?», balbuceó el profesor, mirando el examen y luego a la mujer con ropa de trabajo. «¿Quién eres tú para...? ¿Qué está pasando aquí?». La voz que resonó en la entrada principal detuvo el tiempo. Era una voz calmada, pero con la autoridad de quien puede comprar el edificio entero y demolerlo por capricho. Era Alejandro Montalvo. El millonario había llegado antes de lo esperado. Vestía un traje gris impecable que costaba más de lo que Elena ganaría en 10 vidas. Sus ojos oscuros escanearon la escena. Su hija llorando, 2 hombres alterados y una mujer de limpieza parada con dignidad en medio de todos. «Señor Montalvo», Valdés cambió su tono instantáneamente a uno empalagoso y servil. «Lamentamos molestarle. Estamos lidiando con una situación de deshonestidad académica, y esta empleada doméstica está interfiriendo de manera impertinente».
Alejandro ignoró al director y caminó directamente hacia su hija. Se agachó para estar a su altura. ¿Hiciste trampa, Sofía?, preguntó suavemente. No, papá, sollozó la niña. Ella me enseñó. La señora Elena me explicó lo que nadie más pudo. Alejandro se levantó lentamente y giró su mirada hacia Elena. No había desprecio en sus ojos, solo una curiosidad intensa y calculadora. ¿Usted?, preguntó Alejandro mirando las manos enrojecidas por el cloro y la ropa humilde de Elena. Valdés dice que usted limpia los baños. Mi hija dice que usted enseña cálculo avanzado. Elena tragó saliva, sintiendo la mirada de odio del director clavada en su nuca. Yo solo le di una analogía, señor, para que perdiera el miedo a los números. Valdés soltó una carcajada nerviosa. Señor Montalvo, por favor, esta mujer es una simple inmigrante sin papeles válidos de docencia. Seguramente le sopló las respuestas de algún solucionario que encontró en la basura. Está despedida ahora mismo. Lárguese de mi colegio. Valdés señaló la salida con un dedo acusador. Elena sintió las lágrimas picar en sus ojos. Era el fin. Humillada frente a todos, sin trabajo, sin dinero. Recoge tus cosas y vete, ordenó Valdés. Elena asintió derrotada, se dio la vuelta para irse, sintiendo que su vida se desmoronaba. Un momento, dijo Alejandro Montalvo. La voz fue un látigo. Elena se detuvo. Alejandro caminó hacia el profesor Garrido, le arrancó el examen de las manos y lo miró detenidamente. Luego miró el cuaderno de su hija, donde Elena había escrito las explicaciones en el margen. Señor Valdés, dijo Alejandro sin levantar la vista del papel. ¿Usted sabe qué es esto? Garabatos de una ignorante, señor, respondió Valdés confiado. No, dijo Alejandro, levantando la vista. Sus ojos brillaban con algo indescifrable. Esta es una demostración del teorema de Liouville aplicada a funciones elementales. Es una forma brillante y poco ortodoxa de resolverlo. Una forma que yo no veía desde mis años en el MIT. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valdés abrió la boca, pero no salió nada. Alejandro caminó hasta quedar frente a Elena. Estaba tan cerca que ella podía oler su colonia cara. Una mezcla de madera y éxito. ¿Quién es usted realmente?, preguntó el millonario, ya no con arrogancia, sino con una seriedad absoluta. Elena levantó la vista, encontrando los ojos del hombre. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como una sirvienta. Soy Elena, dijo ella con la voz quebrada pero firme, y soy profesora de matemáticas. Alejandro sonrió levemente, una sonrisa que prometía que el mundo estaba a punto de girar en la dirección opuesta. Señor Valdés, dijo Alejandro sin dejar de mirar a Elena, prepara mi auto y prepara tu carta de renuncia. Creo que acabamos de encontrar a la persona que realmente debería estar a cargo de la educación de mi hija. Pero primero, Elena tiene hambre. Me gustaría invitarla a almorzar. Tenemos mucho de qué hablar. Nadie esperaba lo que sucedería cuando Elena subiera a ese auto. Nadie sabía que el pasado de Elena guardaba una tragedia que conectaba directamente con la vida del millonario. Un secreto que estaba a punto de salir a la luz y cambiarlo todo. El interior del auto de Alejandro Montalvo olía a cuero nuevo y a un silencio caro. Elena se sentó en el borde del asiento trasero, tratando desesperadamente de no tocar nada con su uniforme gris, manchado de cloro y agua sucia. Se sentía como una intrusa en una nave espacial. A su lado, la pequeña Sofía la miraba con admiración, pero Elena solo podía ver su propio reflejo en la ventanilla ahumada. Una mujer cansada, con ojeras profundas y el cabello recogido en un moño desordenado. El conductor, un hombre robusto llamado Martín, la miraba por el espejo retrovisor con evidente desaprobación. Para él, ella era una mancha en la tapicería inmaculada de su jefe. ¿A dónde vamos, papá?, preguntó Sofía, rompiendo el hielo. Al ciel bleu.
respondió Alejandro, revisando algo en su tablet sin levantar la vista. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El Ciel Bleu no era un restaurante, era el restaurante. El lugar donde los políticos cerraban tratos y las celebridades iban a ser vistas. Un plato de sopa allí costaba lo que ella ganaba en 2 semanas de limpiar inodoros. «Señor Montalvo, por favor», susurró Elena con la voz temblorosa. «No puedo ir allí. Míreme. Estoy sucia. No me dejarán entrar. Déjeme bajar en la siguiente esquina, por favor». Alejandro levantó la vista y la miró. No con lástima, sino con esa curiosidad clínica que la ponía nerviosa. «Elena, ¿verdad?», dijo él. «En mi mundo, el poder no lo define la ropa, sino lo que uno tiene en la cabeza. Y usted acaba de humillar intelectualmente al director de la escuela más cara de la ciudad. Créame, tiene más derecho a sentarse en esa mesa que la mitad de la gente que está allí». El auto se detuvo frente al imponente edificio de cristal. El valet parking abrió la puerta y su sonrisa profesional se congeló al ver los zapatos desgastados de Elena bajar del Mercedes-Benz blindado. Lo que siguió fue una caminata de fuego. Al entrar al restaurante, el murmullo de las conversaciones se detuvo. 100 pares de ojos se clavaron en ella. Damas con joyas que brillaban como estrellas la miraban con asco. Hombres de negocios fruncían el ceño. El maître, un hombre bajito con nariz respingada, corrió hacia ellos con la intención clara de interceptar a la intrusa. «Señor Montalvo», dijo el maître, forzando una sonrisa mientras bloqueaba el paso de Elena. «Siempre es un honor, pero me temo que tenemos un código de vestimenta estricto. La acompañante no puede pasar. Quizás pueda esperar en la cocina o...». Alejandro se detuvo. Sofía agarró la mano de Elena, apretándola fuerte. «Esta acompañante es mi invitada de honor, Pierre», dijo Alejandro con voz suave, pero con una frialdad que bajó la temperatura del salón 5 grados. «Y si ella no entra, yo me voy. Y si yo me voy, retiro mi inversión en la cadena hotelera dueña de este lugar antes de que sirvas el postre. ¿Entendido?». Pierre palideció. Se hizo a un lado tan rápido que casi tropieza. «Por aquí, por favor, la mejor mesa». Elena caminaba con la cabeza baja, sintiendo las miradas como agujas en su espalda. Se sentaron en una mesa con vista a la ciudad que la había masticado y escupido. «Pide lo que quieras», dijo Alejandro, entregándole el menú forrado en terciopelo. Elena abrió la carta. Todo estaba en francés. Los precios no aparecían. Para cualquier otra persona en su situación, esto sería intimidante por el idioma, pero Elena sintió una punzada de nostalgia tan fuerte que tuvo que contener las lágrimas. «Consommé de volaille et truffes noires», leyó Elena en voz baja, con una pronunciación parisina perfecta. «Solía ser mi favorito, en otra vida». Alejandro dejó su vaso de agua sobre la mesa con un golpe suave. La miró fijamente. «No tiene acento local», observó él inclinándose hacia adelante. «Y su francés es impecable. Sabe cálculo avanzado, conoce el teorema de Liouville y pronuncia trufas como si hubiera vivido en el distrito 16 de París. ¿Quién es usted, Elena? Y no me diga que es limpiadora. Nadie aprende matemáticas de ese nivel limpiando pisos». Elena suspiró. Sabía que no podía mentirle a un hombre como él. No por mucho tiempo. Pero la verdad era peligrosa. La verdad dolía. «Mi nombre completo es Elena Castillo», confesó mirando sus manos ásperas sobre el mantel blanco. «Y hace 5 años yo no limpiaba pisos. Yo dirigía el Departamento de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Nacional de mi país». Sofía abrió la boca, sorprendida. Alejandro arqueó una ceja, sacando su teléfono discretamente bajo la mesa. «¿Castillo?», murmuró Alejandro mientras sus dedos volaban sobre la pantalla. «Recuerdo ese apellido. Hubo un escándalo, o una tragedia, algo relacionado con el gobierno». «No fue un escándalo», dijo Elena, y su voz se endureció. De repente,
La mujer sumisa desapareció y emergió una leona herida. Fue una persecución. Alejandro encontró lo que buscaba en su teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía un artículo antiguo de un periódico internacional. La foto en la pantalla mostraba a una mujer joven, radiante, recibiendo un premio de manos de un presidente. Era Elena, pero una Elena llena de vida, vestida con elegancia, brillante. La mente más brillante de la década, leyó Alejandro en voz alta. Elena Castillo revoluciona los modelos predictivos económicos. Dios mío, usted escribió el manifiesto de la variable oculta. Yo estudié su trabajo en mi maestría. Elena sonrió con amargura. El papel aguanta todo, señor Montalvo, pero los títulos no sirven de chaleco antibalas. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro dejando el teléfono. La comida llegó, pero nadie se movió para comer. Elena miró por la ventana. Mi esposo, Roberto, él era periodista, descubrió una red de corrupción que involucraba desvío de fondos destinados a escuelas rurales. Usó mis modelos matemáticos para probar el fraude. Los números no mienten, señor Montalvo, pero a la gente poderosa no le gusta la verdad. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Sofía inocentemente. Se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Elena cerró los ojos y por un segundo volvió a escuchar el sonido de la motocicleta frenando frente a su casa, los disparos, los gritos. Él no logró salir, susurró Elena. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y cayó sobre su uniforme de limpieza. Me dijo que tomara a nuestra hija y corriera. Salimos con lo que teníamos puesto. Cruzamos 3 fronteras a pie, en autobús, escondidas en camiones de carga. Cuando llegamos aquí, mis títulos no valían nada. Sin papeles originales, sin apostillas. Para el sistema soy una analfabeta. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Miró a la mujer frente a él. Había estado a punto de ser despedida por un hombre mediocre como Valdés, cuando ella tenía más inteligencia en su dedo meñique que toda la junta directiva del colegio. ¿Y su hija?, preguntó Alejandro suavemente. ¿Dónde está ella? La expresión de Elena cambió. El dolor se transformó en terror puro. Esa es la razón por la que soporto al director Valdés, dijo Elena, su voz quebrándose. Mi hija, Lucía, tiene 7 años, pero no corre, no juega. Tiene una condición cardíaca rara, estenosis aórtica severa. Necesita medicamentos que cuestan más de lo que gano en un mes. Cada piso que limpio, cada inodoro que lavo, es una pastilla más para su corazón. Si pierdo este trabajo, ella muere. Alejandro se quedó paralizado. La mención de la enfermedad golpeó un lugar oscuro en su propia historia. Estenosis aórtica, repitió Alejandro con la mirada perdida. Sí, dijo Elena, secándose las lágrimas rápidamente, avergonzada de su vulnerabilidad. Por eso, señor Montalvo, le agradezco el almuerzo, de verdad, pero necesito irme. Si no regreso al colegio antes de las 2, Valdés me descontará el día, y no puedo permitirme perder ni un centavo. Elena hizo ademán de levantarse, pero Alejandro extendió su mano y la detuvo suavemente. Su contacto fue eléctrico. Siéntese, Elena, ordenó él, pero con gentileza. Usted no va a volver a limpiar un inodoro en su vida. Señor, no necesito caridad, dijo ella con orgullo. No es caridad, replicó Alejandro, sus ojos brillando con una determinación feroz. Es una inversión. Valdés es un imbécil que no sabe lo que tiene. Mi hija ha aprendido más con usted en 5 minutos que en todo un año escolar. Pero hay algo más. Alejandro dudó un momento, bajando la guardia. Mi esposa, la madre de Sofía, falleció hace 3 años. Sofía bajó la mirada a su plato. Lo siento mucho, dijo Elena. Murió de una falla cardíaca no detectada, confesó Alejandro, mirando a Elena a los ojos. Tengo todo el dinero del mundo, Elena, edificios, barcos, aviones, pero no pude comprarle tiempo. Cuando usted habló de su hija,
Entendí que el destino no la puso en ese pasillo por casualidad. Alejandro sacó una tarjeta dorada de su bolsillo y escribió un número en la parte trasera. Quiero contratarla, no como limpiadora. Quiero que sea la tutora personal de Sofía. Vivirá en la mansión. Tendrá un salario que triplica lo que gana el director Valdés. Y me encargaré personalmente de que los mejores cardiólogos del país vean a su hija Lucía esta misma tarde. Elena sintió que el mundo daba vueltas. ¿Era real o estaba soñando por el hambre? ¿Por qué haría eso?, preguntó ella incrédula. Porque nadie debería tener que esconder su brillo para sobrevivir, dijo Alejandro. Y porque veo en usted algo que perdí hace mucho tiempo: esperanza. Parecía el final feliz perfecto. La música de fondo debería haber subido de volumen. Pero la vida real no es una película, y el destino tenía una carta cruel guardada bajo la manga. Justo cuando Elena iba a aceptar, su viejo teléfono celular, con la pantalla agrietada, comenzó a vibrar en su bolsillo. Lo sacó. Era la vecina que cuidaba a Lucía mientras ella trabajaba. «Hola», contestó Elena. La voz al otro lado era un grito histérico. «Elena, tienes que venir ya. Es Lucía, se desmayó. No respira bien, Elena, se está poniendo azul. La ambulancia no quiere venir porque dicen que es una zona roja». El teléfono se resbaló de la mano de Elena y cayó sobre el mantel blanco. Su rostro perdió todo color. Se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás, haciendo un estruendo que silenció al restaurante de nuevo. «¿Elena?». Alejandro se levantó de un salto. «¿Qué pasa?». «Mi hija», balbuceó Elena con los ojos desorbitados por el pánico. «Se está muriendo. Tengo que irme». Elena echó a correr hacia la salida, olvidando sus zapatos viejos, olvidando al millonario, olvidando todo excepto el instinto de madre. «Elena, espere», gritó Alejandro. Él vio la desesperación en sus ojos y no lo pensó dos veces. Tiró un fajo de billetes sobre la mesa y cargó a Sofía en brazos. «Martín», le gritó a su chofer mientras corría tras Elena. «Saca el auto. Ahora. Vamos al hospital». «No», gritó Elena deteniéndose en la puerta giratoria. «No hay tiempo para el hospital. Está en la barriada. Nadie entra ahí». Alejandro la alcanzó, la tomó de los hombros y la miró fijamente. «Hoy sí», dijo él. «Hoy entraremos. Y sacaremos a tu hija de ahí, aunque tenga que quemar la ciudad entera». Elena subió al auto de lujo, pero esta vez no había silencio. Había caos. Mientras el Mercedes aceleraba, rompiendo todas las leyes de tránsito, Elena no sabía que al entrar en su barrio con el hombre más rico de la ciudad, estaba a punto de desatar una guerra con las pandillas locales que controlaban su calle, y que uno de esos pandilleros conocía un secreto de su pasado que ella creía enterrado con su esposo. El viaje hacia la salvación estaba a punto de convertirse en una carrera contra la muerte, y Alejandro Montalvo estaba a punto de ver el infierno del que Elena había escapado. El Mercedes-Benz negro blindado era un alienígena en las calles de tierra y basura del barrio La Esperanza. Un nombre irónico para un lugar donde la esperanza solía morir antes de cumplir los 15 años. Alejandro Montalvo apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A su lado, Elena no miraba el camino. Tenía la mirada clavada en la nada, murmurando una oración en voz baja. Atrás, la pequeña Sofía estaba en silencio, con los ojos muy abiertos, viendo un mundo de techos de lámina y perros flacos que jamás había visto en sus libros de cuentos. «¿Falta mucho?», preguntó Alejandro, esquivando un cráter lleno de agua negra. «A la derecha, en el callejón angosto», indicó Elena con la voz ahogada. «Por favor, no se detenga. Si nos detenemos, nos robarán. O peor». El auto giró bruscamente. De repente, 3 motocicletas bloquearon el camino. El corazón de Elena se detuvo. Eran los Halcones, la pandilla que controlaba la zona sur. Jóvenes con tatuajes en el rostro y armas visibles en la cintura.
Alejandro frenó de golpe. «Maldita sea», gruñó el millonario. Miró por el retrovisor. 2 motos más bloqueaban la retirada. «No baje el vidrio», susurró Elena, aterrorizada. «Señor Montalvo, escúcheme bien. Pase lo que pase, no salga del auto». Uno de los pandilleros, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el ojo derecho, golpeó la ventana del conductor con la culata de su pistola. «¡Bájate, rico!», gritó amortiguado por el vidrio blindado. «Este es territorio de los halcones. Paga el peaje o te quemamos el juguete». Alejandro, lejos de acobardarse, sintió una furia fría. Estaba acostumbrado a negociar con tiburones en salas de juntas, no con hienas en la calle. Hizo ademán de abrir la puerta. «¡No!», gritó Elena, agarrándole el brazo. «Ellos disparan primero y preguntan después». Pero Alejandro ya había quitado el seguro. Abrió la puerta y salió, levantando las manos, pero manteniendo el mentón en alto. Su traje gris impecable brillaba bajo el sol cruel del mediodía. «No tengo tiempo para esto», dijo Alejandro con una voz de trueno que sorprendió a los pandilleros. «Hay una niña muriendo en la casa 42. Me voy a mover y ustedes se van a quitar». El pandillero de la cicatriz se echó a reír. Una risa seca y peligrosa. «¿Escucharon a este?», se burló, apuntando el arma al pecho de Alejandro. «Cree que manda aquí. Dame las llaves y la billetera, o te lleno de plomo el traje italiano». Fue entonces cuando Elena salió del auto. «¡Basta!», gritó ella. El pandillero se giró, listo para golpearla, pero se detuvo en seco. Sus ojos se entrecerraron. «¿La profesora?», preguntó el criminal, bajando ligeramente el arma. Elena temblaba, pero no retrocedió. Reconocía esa voz, reconocía esos ojos, aunque ahora estuvieran llenos de odio y drogas. «Beto», susurró ella. «¿Eres tú?». El pandillero, el Beto, había sido alumno suyo en una escuela pública hace años, antes de que su vida se desmoronara. Era un genio para el álgebra, pero la calle se lo había tragado. «Pensé que te habías largado del país, profe», dijo Beto, con una mezcla extraña de respeto y rencor. «Escuché lo de tu marido, lo del periodista». «Mi hija se está muriendo, Beto», suplicó Elena, ignorando el comentario sobre su esposo. «Está ahí, en la casa de Doña Rosa. Necesito sacarla. Por favor, te enseñé a resolver ecuaciones, ahora déjame resolver mi vida». Se hizo un silencio tenso. Los otros pandilleros miraban a su líder, esperando la orden de atacar. Beto miró a Elena, luego a la niña asustada en el asiento trasero del auto lujoso, y finalmente a Alejandro. «Tienen 5 minutos», dijo Beto escupiendo al suelo. «Abran paso. Nadie toca el auto de la profesora». Las motos se apartaron. Alejandro no perdió un segundo. Volvió al auto, miró a Elena con una mezcla de asombro y terror y aceleró. Llegaron a la casa de Elena. Era una construcción precaria de ladrillo sin terminar y techo de zinc. Alejandro sintió un golpe en el estómago al ver la realidad. Él vivía en una mansión de 20 habitaciones. La mujer que podía resolver teoremas complejos vivía en una caja de zapatos húmeda. Entraron corriendo. El olor a humedad y medicina barata golpeó a Alejandro. En un catre viejo, envuelta en sábanas limpias pero gastadas, estaba Lucía. Era pequeña, demasiado pequeña para sus 7 años. Su piel tenía un tono azulado aterrador y su respiración era un silbido agónico. «¡Mami!», gimió la niña débilmente al ver a Elena. «Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy». Elena se arrojó junto a la cama, acariciando el rostro sudoroso de su hija. «Todo va a estar bien». Alejandro se acercó. Había visto muchas cosas en su vida, pero ver la fragilidad de esa niña le rompió las defensas que le quedaban. Le recordó a su esposa en sus últimos momentos. La impotencia, el dinero que no servía para nada si no había tiempo. «No podemos esperar a una ambulancia», dijo Alejandro cargando a Lucía en sus brazos. La niña no pesaba nada, era como sostener una pluma. «Martín está llamando al hospital central».
Mi equipo médico privado estará esperando en la entrada de urgencias. Doña Rosa, la vecina anciana que cuidaba a Lucía, miraba al hombre de traje con la boca abierta. «Dios lo bendiga, señor», susurró la anciana. «Dios lo bendiga». El viaje de regreso fue una borrosidad de sirenas. Alejandro había conseguido escolta policial con una sola llamada al alcalde y lágrimas silenciosas. En el asiento trasero, Elena sostenía la mano fría de su hija. Alejandro manejaba, pero sus ojos no dejaban de mirar por el retrovisor. «Ese hombre, el de la pandilla», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. «Dijo algo sobre tu esposo». Elena cerró los ojos y, por un instante, el flashback la golpeó con la fuerza de un tsunami. Recordó la noche lluviosa hace 5 años. El sonido de los frenos. Su esposo, Roberto, entregándole un disco duro. Son las pruebas, Elena. Involucran a todos, al gobernador, a la policía, incluso a los cárteles. Si me pasa algo, escóndelo. Recordó correr. Recordó ver a Beto, entonces un niño de 14 años, vigilando la esquina. Beto había visto quién mató a Roberto. Beto sabía la verdad, y por eso la había dejado pasar hoy. No por las matemáticas, sino por la culpa. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas, señor Montalvo», respondió Elena con la mirada perdida. «Mi pasado es peligroso, y hoy usted acaba de entrar en el radar de gente muy mala por ayudarme». Alejandro la miró por el espejo. «Ya estoy involucrado, Elena, y yo no dejo las ecuaciones a medias». Llegaron al hospital privado San Lucas. Un equipo de 6 médicos y enfermeras esperaba con una camilla en la puerta. Alejandro ladró órdenes como si estuviera en su empresa. «Quiero al doctor Valladares, quiero un ecocardiograma ahora y preparen el quirófano híbrido». Se llevaron a Lucía. Las puertas dobles se cerraron, dejando a Elena sola en el pasillo aséptico y blanco. El contraste con el barro de su casa era mareante. Alejandro se acercó a ella, le ofreció un vaso de agua. Elena temblaba incontrolablemente. Ahora que la adrenalina bajaba, el miedo la consumía. «¿Qué pasa si no aguanta?», sollozó Elena, dejándose caer en una silla de espera de cuero. «No tengo dinero para esto, señor Montalvo. Sé que usted dijo que ayudaría, pero esto costará miles. Yo puedo trabajar para usted el resto de mi vida, pero no sé si...». Alejandro se arrodilló frente a ella, poniéndose a su altura, sin importarle arruinar los pantalones de su traje de $3,000. «Elena, mírame», tomó las manos de la profesora entre las suyas. «El dinero es papel, eso lo resuelvo yo. Pero necesito que tú seas fuerte. Esa niña ha sobrevivido en condiciones imposibles porque tiene a una leona como madre. No te rindas ahora». Por primera vez en 5 años, Elena se permitió ser vulnerable. Se permitió apoyarse en alguien. Lloró en el hombro del millonario, manchando su saco de lágrimas y polvo del barrio. Y Alejandro, el hombre de hielo, la abrazó, sintiendo una conexión que no podía explicar. Horas después, la puerta se abrió. El doctor Valladares, una eminencia en cardiología, salió con el rostro serio. Se quitó el tapabocas quirúrgico. Elena se levantó de un salto, el corazón en la garganta. Alejandro se puso a su lado como un escudo protector. «¿Cómo está mi hija?», preguntó Elena, sintiendo que se desmayaba. El doctor suspiró y miró a Alejandro antes de hablar. «Está estable, por ahora, pero la estenosis es crítica. Su válvula aórtica está calcificada y cerrada casi al 90%. Necesita un trasplante de válvula urgente». «¿Pero qué?», interrumpió Alejandro con autoridad. «Traigan la mejor prótesis del mundo, pago lo que sea». «Ese no es el problema, señor Montalvo», dijo el médico negando con la cabeza. «El problema es que Lucía tiene un tipo de sangre extremadamente raro, O negativo con un anticuerpo específico. Si le ponemos una válvula estándar o mecánica, su cuerpo la rechazará en horas y morirá. Necesitamos un donante compatible biológico y las probabilidades de encontrar uno en menos de 24 horas son... El doctor bajó la mirada. Son casi nulas.
Elena sintió que el mundo se volvía negro. Sus piernas fallaron. Alejandro la sostuvo antes de que cayera al suelo. «Tiene que haber una opción», insistió Alejandro. «Solo hay una», dijo el doctor. «Un donante vivo que sea familiar directo podría ceder tejido para una reconstrucción, aunque es muy riesgoso. Pero usted dijo que el padre falleció. Y la madre...» El doctor miró a Elena. «Necesitamos hacerle pruebas a usted, señora Elena». Elena extendió el brazo inmediatamente. «Sáqueme toda la sangre que quiera. Tome mi corazón si es necesario». El doctor asintió y llamó a una enfermera. Se llevaron a Elena para las pruebas. Alejandro se quedó solo en la sala de espera. Sacó su teléfono. Tenía 10 llamadas perdidas de su oficina y 5 del director Valdés. Las borró todas. De repente, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo abrió. Era una foto tomada desde lejos hace apenas unos minutos. Mostraba a Alejandro abrazando a Elena en la sala de espera. El texto debajo decía: «Te metiste en el barrio equivocado, ricachón. La profesora tiene una deuda con el pasado y tú acabas de heredarla. Si ella habla, tu hija Sofía paga». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Esto ya no era solo sobre salvar a una niña enferma. Alguien los estaba vigilando y ahora su propia hija estaba en la mira. Justo en ese momento, el doctor Valladares regresó corriendo, pálido como un fantasma, sosteniendo los resultados de los análisis de Elena. «Señor Montalvo, tenemos un problema grave», dijo el doctor con la voz temblorosa. «¿Ella no es compatible?», preguntó Alejandro. «No es solo eso», dijo el doctor mirando los papeles con incredulidad. «Los marcadores genéticos de Elena y los de la niña. Hay algo imposible aquí. Hice la prueba 3 veces». «¿De qué habla?». «Elena no puede ser la donante», reveló el médico. «Pero al cruzar los datos en la base nacional para buscar parientes lejanos, saltó una alerta. Hay una coincidencia genética del 99.9% con un expediente archivado hace 7 años». El médico miró a Alejandro directamente a los ojos. «Señor Montalvo, el perfil genético de la niña coincide con el de usted». Alejandro sintió que el suelo desaparecía. «¿Qué?». «Lucía tiene los mismos marcadores raros que su difunta esposa», dijo el doctor. «Y genéticamente, Lucía no es solo hija de Elena. Los marcadores paternos son suyos». El silencio en el pasillo fue absoluto. Alejandro miró hacia la puerta donde estaba Elena. Miles de preguntas estallaron en su cabeza. ¿Cómo? ¿Cuándo? Él nunca había conocido a Elena antes de hoy. Oh sí, un recuerdo borroso de una fiesta universitaria hace 8 años. Una noche donde todo se salió de control. Una mujer con una máscara en un baile de caridad. Pero eso era imposible. ¿O no lo era? Mientras tanto, en la habitación de extracción de sangre, Elena miraba por la ventana sin saber que afuera la verdad estaba a punto de destruir y reconstruir sus vidas para siempre. Y sin saber que los fantasmas de su esposo muerto no eran los únicos que la perseguían. El pasillo del hospital parecía estirarse hasta el infinito. Alejandro Montalvo, el hombre que movía los hilos de la economía nacional, estaba paralizado con una hoja de papel en la mano. Las letras 99.9% de compatibilidad bailaban ante sus ojos como una sentencia divina. «Lucía es mi hija». El pensamiento era un martillo golpeando su realidad. ¿Cómo? ¿Cuándo? Su mente viajó 8 años atrás, a la época oscura tras su primer divorcio, antes de conocer a su difunta esposa Clara. Hubo fiestas, excesos, noches borradas por el alcohol y el dolor. ¿Se habían cruzado sus caminos sin saberlo o había algo más siniestro en juego? «Señor Montalvo», insistió el doctor Valladares, sacándolo de su trance. «Necesitamos una decisión. Si usted es el padre biológico, su tejido es la mejor opción para la reconstrucción valvular, pero es una cirugía invasiva para usted también». Alejandro arrugó el papel en su puño
y lo metió en su bolsillo. Miró hacia la sala de espera, donde Elena, ajena a esta bomba nuclear, rezaba con los ojos cerrados, una imagen de fe inquebrantable en medio de la desgracia. «Hágalo», ordenó Alejandro, quitándose el saco de $3.000 y arrojándolo a una silla. «Prepare el quirófano doble. Nadie debe saber esto, doctor. Oficialmente soy un donante anónimo. Si le dice una palabra a Elena antes de que yo lo decida, me aseguraré de que no vuelva a ejercer medicina ni en la Antártida». El doctor asintió, pálido, y corrió a dar las órdenes. Alejandro caminó hacia Elena. Ella levantó la vista, sus ojos hinchados de llorar. Al verlo sin saco, arremangándose la camisa blanca, sintió un vuelco en el corazón. «¿Qué pasa?», preguntó ella poniéndose de pie. «¿Encontraron al donante?». Alejandro la tomó por los hombros. Quería gritarle la verdad, quería sacudirla y preguntarle qué había pasado hace 8 años, pero vio el terror puro de una madre en su mirada. No era el momento. Ahora él tenía que ser el héroe, no el inquisidor. «Sí, Elena», mintió él con una suavidad que le dolía. «Apareció un donante anónimo compatible. Vamos a operar ahora mismo. Pero necesito que confíes en mí. Voy a tener que ausentarme unas horas para gestionar los recursos. Tú quédate con Sofía». Elena se desplomó sobre él en un abrazo desesperado. «Gracias, gracias», sollozó ella contra su pecho. Alejandro cerró los ojos, aspirando el aroma a jabón barato y angustia que emanaba de ella. Por primera vez en años sintió que su vida tenía un propósito más allá de acumular ceros en una cuenta bancaria. «No me des las gracias todavía», susurró él. «Solo espéranos». Las siguientes 6 horas fueron una eternidad de silencio y metal. Mientras Alejandro y Lucía estaban en el quirófano, Elena se quedó en la sala de espera privada con Sofía, la pequeña millonaria y la profesora pobre, unidas por el miedo. «Mi papá nunca se enferma», dijo Sofía, balanceando sus piernas en la silla gigante. «Él dice que enfermarse es improductivo». Elena le acarició el cabello. «Tu papá es un hombre muy valiente, Sofía. Lo que está haciendo por nosotras, nunca podré pagarlo». «Él estaba triste», confesó la niña. «Desde que mamá murió, la casa es muy grande y muy callada. Pero hoy, cuando te defendió en el colegio, parecía despierto, como si se hubiera encendido la luz otra vez». Elena sintió un calor extraño en el pecho. Podía ser verdad. ¿Podía un hombre de ese mundo realmente importarle a alguien como ella? La puerta se abrió. El doctor Valladares salió, visiblemente agotado pero sonriendo. La cirugía fue un éxito total. Elena cayó de rodillas, llorando de alivio. Sofía gritó de alegría. «¿Y el donante?», preguntó Elena entre lágrimas. «Se recupera satisfactoriamente», dijo el médico, cumpliendo su promesa de silencio. «Pero, señorita Elena, tengo órdenes estrictas. En cuanto Lucía sea dada de alta en 48 horas, ni usted ni ella volverán a la esperanza». «¿A qué se refiere?». «El señor Montalvo ha dispuesto que su recuperación sea en la mansión Montalvo. Dice que allí tiene el equipo médico necesario y la seguridad que ustedes necesitan». Elena sintió un escalofrío. Recordó la amenaza de los pandilleros. Recordó la foto. Sabía que no podía volver a su casa de cartón. Estaba atrapada en la órbita de Alejandro, para bien o para mal. La llegada a la mansión Montalvo fue como cruzar un portal a otra dimensión. El auto blindado atravesó portones de hierro forjado de 5 metros de altura. El camino de entrada serpenteaba entre jardines que parecían sacados de Versalles. Elena bajó del auto ayudando a Lucía, quien todavía estaba débil, pero tenía un color rosado en las mejillas que Elena no veía desde hacía años. El personal de servicio estaba formado en fila en la entrada, 20 personas uniformadas. «Bienvenida, señora Elena», dijo el mayordomo principal, un hombre mayor con cara de pocos amigos. «El señor Montalvo ha ordenado que se instale en el ala este».
Es la suite de invitados principal. Elena apretó la mano de Lucía. Se sentía pequeña ante tanta opulencia. Sus zapatos viejos rechinaban en el mármol. ¿Dónde está el señor Montalvo?, preguntó ella. No lo había visto desde el hospital. Él se había recuperado en privado. El señor está en su despacho, no debe ser molestado. Pero Elena no era de las que obedecían reglas absurdas cuando tenía gratitud atorada en la garganta. Dejó a Lucía instalada con las enfermeras privadas, que parecían modelos de revista, y caminó hacia el despacho. Abrió la puerta sin tocar. Alejandro estaba sentado detrás de un escritorio de caoba inmenso, revisando documentos con el ceño fruncido. Se veía pálido. Había un ligero gesto de dolor cuando se movía, secuela de la cirugía que mantenía en secreto. Le dije a Ricardo que no quería interrupciones. Gruñó sin levantar la vista. «Despídalo entonces», dijo Elena, entrando con paso firme. «Porque yo no soy empleada suya para seguir sus protocolos de aislamiento». Alejandro levantó la cabeza. Al verla allí, limpia, segura, pero con esa misma mirada de fuego que lo había desafiado en el colegio, sintió una punzada en la herida de su costado y otra en el corazón. «Elena, deberías estar descansando. Debería estar dándole las gracias», dijo ella, acercándose al escritorio. «Usted salvó a mi hija, nos sacó del infierno y ahora nos trae a vivir a un palacio». «¿Por qué, Alejandro? Y no me diga que es por las matemáticas de Sofía. Nadie hace esto por una tutoría». Alejandro se recostó en la silla, ocultando una mueca de dolor. La miró fijamente. «Porque ella lleva mi sangre», pensó. «Porque tú eres la pieza que me faltaba. Porque tengo enemigos, Elena», dijo él, desviando el tema hacia la amenaza. «Esa foto que recibí en el hospital, quien sea que te persigue a ti, ahora nos persigue a nosotros. Los halcones no actúan solos. Alguien les paga, alguien poderoso. Mientras descubro quién es, tú y Lucía están más seguras aquí que en cualquier otro lugar». Y hizo una pausa, bajando la guardia. «Sofía no ha dejado de sonreír desde que llegaste. Eso vale más que todo este edificio». Elena vio la soledad en los ojos del millonario. Vio al hombre detrás del dinero. «Entonces, si nos vamos a quedar», dijo Elena cruzando los brazos, «las cosas van a cambiar aquí». «¿Disculpa?» Alejandro arqueó una ceja divertido. «Esta casa parece un mausoleo. Es fría, silenciosa. Sofía cena sola en una mesa para 12 personas. Usted se encierra aquí. Si voy a ser la tutora de su hija, voy a educarla integralmente, y eso incluye tener un padre presente. Tengo empresas que dirigir, Elena, y tiene una hija que necesita un padre, no un cajero automático», replicó ella. «A partir de hoy, cenamos juntos, los 4, a las 7:00 p.m., sin teléfonos, sin negocios. O tomo a Lucía y me arriesgo con los pandilleros. Prefiero el peligro al abandono emocional». Alejandro la miró atónito. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así en 10 años. Y entonces sonrió. Una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. «A las 7:06 p.m. entonces, pero te advierto, soy muy exigente con la comida». Las semanas siguientes fueron una revolución silenciosa. Elena no solo enseñaba matemáticas, enseñaba vida. La biblioteca, antes un lugar polvoriento y prohibido, se convirtió en un campo de batalla de risas y aprendizaje. Elena usaba las cortinas de terciopelo para explicar geometría y la cocina del chef francés para enseñar química a las niñas. Lucía y Sofía se volvieron inseparables. Eran como hermanas. Alejandro las observaba desde el marco de la puerta a veces, sintiendo un déjà vu inquietante al verlas juntas. Tenían los mismos gestos, la misma risa, pero la mayor transformación fue la de Alejandro. Empezó a llegar temprano. Empezó a reír. La frialdad del señor Montalvo se derretía ante el calor hogareño que Elena había inyectado en la mansión. Una noche, después de la cena, Alejandro encontró a Elena en la terraza.
mirando las luces de la ciudad. Ella sostenía una taza de té barato, él un vaso de whisky de 50 años. ¿En qué piensas?, preguntó él parándose a su lado. En que todo esto es prestado, dijo ella con melancolía. En que en algún momento el reloj dará las 12 y la carroza se convertirá en calabaza. No tiene por qué ser así, dijo Alejandro, acercándose un poco más. La tensión entre ellos era palpable, eléctrica. Elena, he estado investigando sobre tu esposo, sobre lo que descubrió. Elena se tensó. Te dije que es peligroso. Encontré los archivos, reveló Alejandro, o lo que quedaba de ellos. Roberto no solo descubrió un desvío de fondos, descubrió una red de lavado de dinero que usaba escuelas fantasma. Y el nombre que aparece repetidamente en las transacciones es Inversiones Valdés. Elena se giró de golpe. ¿Valdés? ¿El director del colegio? Es su hermano. El director es solo un peón, pero su hermano es un capo local con conexiones políticas. Y adivina quién es el socio mayoritario de esa firma fantasma. Alejandro vaciló. Dímelo, exigió Elena. Un antiguo socio mío, alguien en quien confié. Si esto sale a la luz, mi empresa se hunde. Pero si no lo sacamos a la luz, ellos nunca dejarán de perseguirte. Elena miró al hombre que tenía enfrente. Estaba arriesgando su imperio por ella, por la verdad. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella de nuevo con la voz quebrada. Podrías habernos dado dinero y mandarnos a otro país. ¿Por qué te involucras tanto? Alejandro dejó el vaso en la barandilla. La miró con una intensidad que le cortó el aliento. Era el momento. No podía decirle lo de la hija aún, no sin pruebas definitivas del pasado, pero podía decirle otra verdad. Porque me haces sentir vivo, Elena. Porque cuando llegaste esta casa estaba muerta. Y yo también. Alejandro levantó la mano y con una suavidad infinita apartó un mechón de cabello del rostro de Elena. Ella no se apartó. Su corazón latía desbocado. Alejandro, susurró ella. Se inclinaron el uno hacia el otro. Dos almas rotas a punto de fundirse. El contraste entre el millonario y la limpiadora desapareció. Solo eran un hombre y una mujer buscando refugio, pero el destino es cruel y celoso. Justo antes de que sus labios se tocaran, un estruendo rompió la noche. ¡Crash! El ventanal del salón principal estalló en 1000 pedazos. Las alarmas de la mansión empezaron a aullar. Gritos de las niñas venían del interior. ¡Sofía! ¡Lucía!, gritó Elena, el terror volviendo a sus ojos en un instante. Alejandro reaccionó por instinto, cubriendo a Elena con su cuerpo mientras sacaba un arma que llevaba oculta en la espalda. «¡Quédate aquí!», ordenó él. «¡Ni lo sueñes!», gritó ella corriendo tras él. Entraron al salón. El caos reinaba. Había una piedra envuelta en papel en medio de la alfombra persa, rodeada de cristales rotos. Las niñas estaban abrazadas debajo del piano, temblando pero ilesas. Alejandro corrió hacia ellas, verificando que estuvieran bien. Elena las abrazó con fuerza. Martín, el jefe de seguridad, entró corriendo con el arma desenfundada. «Señor, vimos a una moto escapar, no pudimos detenerlos». Alejandro se acercó a la piedra. Desató el papel con manos temblorosas de ira. El mensaje estaba escrito con letras recortadas de revista como en las películas, pero la amenaza era muy real. «Bonita familia, sería una lástima que el secreto saliera a la luz. Entréganos el disco duro que te dio tu esposo, Elena. O la próxima vez no será una piedra. Y pregúntale a tu nuevo novio rico qué estaba haciendo la noche del 14 de febrero hace 8 años en el Hotel Imperial. Quizás él sepa dónde está la pieza que te falta». Elena leyó el mensaje sobre el hombro de Alejandro. El mundo se detuvo. El 14 de febrero, hace 8 años, la noche que ella fue drogada en una fiesta. La noche que quedó embarazada de Lucía sin saber quién era el padre. La noche que su esposo Roberto aceptó criar a la niña como suya para protegerla del trauma. Elena retrocedió lentamente, mirando a Alejandro con horror.
Alejandro leyó la nota y su rostro palideció mortalmente. Él recordaba esa fecha. Recordaba el Hotel Imperial. «Elena», dijo él, extendiendo la mano. «¿Puedo explicarlo?» «No», susurró ella, abrazando a Lucía contra su pecho como si quisiera protegerla de él. «No puede ser. Tú...» La confianza que habían construido ladrillo a ladrillo se derrumbó en un segundo. La verdad no los había liberado, los estaba destruyendo. Y afuera, en la oscuridad, los enemigos esperaban, sabiendo que habían logrado lo que ninguna bala pudo: dividir a la leona y al dragón justo cuando más se necesitaban. El silencio en el salón destrozado de la mansión era más cortante que los vidrios en el suelo. Elena sostenía a Lucía con un brazo y la nota amenazante con la otra mano. Alejandro la miraba desde el otro lado de la alfombra, un abismo de 8 años abriéndose entre ellos. Esa noche en el Hotel Imperial, la voz de Alejandro era un susurro ronco, cargado de dolor. Yo acababa de enterrar mi primer matrimonio. Estaba destrozado. Fui a esa fiesta benéfica obligado por mis socios. Recuerdo beber una copa. Solo una, y luego, la oscuridad. Elena lo escuchaba, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Desperté a la mañana siguiente en una habitación que no era la mía. Continuó Alejandro, dando un paso vacilante hacia ella, con las manos abiertas en señal de rendición. Solo, con un dolor de cabeza que me partía el cráneo y una sensación de pérdida que nunca pude explicar. Busqué. Juro que busqué, pero no sabía tu nombre, no sabía tu rostro, solo tenía fragmentos de una conexión, de alguien que lloraba conmigo en la oscuridad. Elena bajó la nota lentamente. Los recuerdos de ella eran igual de borrosos. Una bebida que sabía extraña, un hombre que no la trató como un objeto, sino que la abrazó como si fuera su tabla de salvación en medio de un naufragio. Ella siempre pensó que había sido un error, una vergüenza, pero al mirar los ojos de Alejandro ahora no veía a un depredador. Veía a la otra víctima de esa noche. «Nos drogaron», comprendió Elena, uniendo las piezas con su mente analítica. «A ambos. Fue una trampa, ¿no? Alguien quería chantajearte, pero algo salió mal y nos separamos antes de que pudieran tomarnos fotos». Alejandro asintió, la comprensión iluminando su rostro. «Y ahora, 8 años después, quieren terminar el trabajo». Elena miró a Lucía, la niña que llevaba la sangre de ambos, el producto de una noche de dolor que se había convertido en su mayor milagro. «No», dijo Elena, y su postura cambió. Ya no era la víctima, era la madre leona. «No van a terminar nada. Nosotros vamos a terminar con ellos». Alejandro sonrió, una sonrisa peligrosa y decidida. «¿Tienes el disco duro de Roberto?» «Está cosido dentro del oso de peluche de Lucía», reveló Elena. Alejandro sacó su teléfono. «Entonces, profesora, es hora de darles una lección que nunca olvidarán». 2 días después, la noticia corrió como pólvora por la ciudad. Alejandro Montalvo convoca a una rueda de prensa urgente en el Colegio St. Patrick para anunciar su renuncia y la liquidación de sus bienes. Era la carnada perfecta. El auditorio del colegio estaba lleno a reventar. Periodistas, cámaras y en primera fila, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada, estaba el director Valdés, acompañado de su hermano, el infame empresario respetable que controlaba las sombras de la ciudad. Alejandro subió al estrado. Se veía derrotado, ojeroso. «Buenas tardes», dijo ante el micrófono. «He convocado esta reunión para transferir el control de mis fundaciones educativas a la administración del director Valdés». Valdés se puso de pie, ajustándose la corbata, listo para recibir las llaves del reino. «Sin embargo», continuó Alejandro, y su voz cambió de tono. Se volvió firme, letal. «Antes de firmar, me gustaría mostrarles un proyecto de matemáticas». Las luces del auditorio se apagaron. La pantalla gigante detrás de Alejandro se encendió, pero no mostró números, mostró un video.
Era una grabación de hacía apenas unas horas. Se veía a Valdés y a su hermano en una oficina, contando fajos de billetes y riéndose. «El estúpido de Montalvo cayó redondito», decía el hermano de Valdés en la pantalla, con audio de alta definición. Con el disco duro destruido y la mujer asustada, el lavado de dinero a través de las becas escolares seguirá por décadas. El auditorio soltó un grito ahogado colectivo. Valdés se puso pálido como un cadáver. «¿Qué es esto? ¡Apaguen eso!», gritó. «¡No pueden apagarlo!», resonó la voz de Elena. Ella salió de las bambalinas, caminando hacia el centro del escenario. Vestía un traje sastre azul marino que Alejandro le había comprado, pero lo que realmente la vestía era su dignidad recuperada. «Esa grabación se está transmitiendo en vivo a todas las cadenas de noticias y a la Fiscalía General», dijo Elena al micrófono, mirando a Valdés a los ojos. «Y el disco duro que buscaban ya ha sido desencriptado. Mis ecuaciones no solo resuelven integrales, señor Valdés. También rastrean cuentas en paraísos fiscales. Las sirenas de la policía empezaron a sonar afuera, acercándose como una tormenta de justicia». Valdés intentó correr hacia la salida de emergencia, pero alguien le bloqueó el paso. Era Beto, el líder de los halcones, junto con 3 de sus muchachos, pero no tenían armas, tenían los brazos cruzados. «La profesora dijo que la clase no ha terminado», dijo Beto con una sonrisa torcida. La policía irrumpió en el salón. Las cámaras disparaban flashes cegadores mientras se llevaban a Valdés y a su hermano esposados. Alejandro bajó del estrado y tomó la mano de Elena frente a todo el mundo. «Lo hicimos», susurró él. Elena miró hacia la multitud, donde la gente comenzaba a aplaudir. Primero tímidamente, luego con una ovación ensordecedora. No aplaudían por el escándalo, aplaudían porque por primera vez los intocables habían caído. 6 meses después, la nieve caía suavemente sobre los jardines de la mansión Montalvo, pero adentro el calor humano era palpable. La gran mesa del comedor ya no estaba vacía. Había libros escolares, planos de arquitectura y risas, muchas risas. Lucía, completamente recuperada tras la cirugía y el trasplante de tejido de su padre, corría alrededor de la mesa persiguiendo a Sofía. «Papá, dile a Sofía que la hipotenusa no es un animal», gritó Lucía riendo. Alejandro, que estaba sirviendo el desayuno, algo que había aprendido a hacer, aunque quemaba las tostadas el 50% de las veces, soltó una carcajada. «Elena, tu turno», dijo él. Elena levantó la vista de los planos que estaba revisando. Su vida había dado un giro de 180 grados. Ya no limpiaba pisos, ahora diseñaba futuros. «Niñas, siéntense», dijo con su voz de maestra, aunque sus ojos brillaban de amor. «Hoy es el gran día. No podemos llegar tarde». Salieron todos juntos, no en la limusina blindada, sino en una camioneta familiar. Alejandro manejaba. Elena iba de copiloto, su mano entrelazada con la de él sobre la palanca de cambios. Llegaron a un edificio antiguo en el centro de la ciudad, un lugar que antes era una fábrica abandonada y que ahora brillaba con pintura nueva y ventanales enormes. Sobre la entrada, un letrero grande decía: «Instituto Montalvo Castillo, centro de alto rendimiento para talentos sin recursos». Cientos de niños y jóvenes esperaban afuera. Niños con zapatos rotos, como los que Elena solía usar. Jóvenes con tatuajes y miradas duras, como Beto. Chicas asustadas, con cuadernos apretados contra el pecho, como la pequeña Sofía aquel día en el pasillo. Beto estaba en la puerta, ahora vestido con un uniforme de seguridad, limpio y orgulloso. Él era el jefe de seguridad del campus. «Directora», saludó Beto con respeto militar cuando Elena bajó del auto. Elena caminó hacia el estrado improvisado en la entrada. Alejandro se quedó atrás, sosteniendo a sus 2 hijas, dejando que Elena brillara.
Era su momento. Elena tomó el micrófono. El silencio se hizo en la calle. Hace un año, comenzó Elena, su voz resonando con fuerza. Yo limpiaba los baños de una escuela donde me decían que no valía nada. Me decían que mi lugar estaba mirando al suelo. Elena miró a la multitud, conectando con cada mirada, usando su historia para tocar la fibra más sensible de todos. Pero aprendí que las matemáticas de la vida son extrañas. A veces tienes que restar todo lo que tienes para sumar lo que realmente importa. A veces tienes que tocar fondo para encontrar la base sólida sobre la cual construir. Elena señaló el edificio detrás de ella. Este no es solo un colegio, es una promesa. La promesa de que no importa de dónde vengan, ni qué zapatos usen, ni qué errores hayan cometido sus padres. Aquí, la única moneda que vale es su talento y sus ganas de luchar. Un aplauso atronador estalló. Vio madres llorando, niños saltando. Alejandro se acercó a ella y le susurró al oído. ¿Sabes? Nunca recuperé el dinero que perdí cerrando mis negocios sucios. Pero viendo esto, creo que soy el hombre más rico del mundo. Elena lo miró. El amor que sentía por él no era el de los cuentos de hadas. Era un amor forjado en el fuego, en la verdad y en el perdón. Y todavía falta la mejor parte, dijo ella sonriendo. Elena sacó una prueba de embarazo de su bolsillo y se la puso en la mano a Alejandro discretamente. Alejandro miró el objeto, luego a Elena, luego a sus dos hijas que reían a unos metros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Es?», balbuceó el exmagnate de hielo. «Una nueva variable en nuestra ecuación», respondió Elena besándolo frente a todos, sin importarle las cámaras ni el protocolo. La imagen de la exlimpiadora besando al millonario frente a la escuela de los pobres se volvió viral en minutos. Pero esta vez no era un chisme, era un símbolo. El video terminaba con una toma de Elena entrando al aula principal, tomando una tiza y escribiendo en la pizarra una sola frase. El destino no está escrito, se calcula, se pelea y se construye. Y mientras borraba la pizarra para empezar la clase, Elena sonrió, porque sabía que, al final, la lección más importante no estaba en los libros, sino en el corazón de aquellos que se atreven a dar una segunda oportunidad.